Buenas tardes, seguidores del video podcast de la Embajada de Cuba en Panamá, Cuba y Panamá, una gran conexión. Hoy volvemos a reunirnos, a encontrarnos en una oportunidad agradable esta tarde, como las veces anteriores, en esta ocasión con un prestigioso invitado, el amigo de Cuba, el distinguido, querido y admirado dirigente político, luchador social, abogado, exdiputado y lo más importante, ex embajador de Cuba, de Panamá en Cuba, quien nos acompaña hoy, Lucho Gómez. Buenas tardes, Lucho, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, gracias por invitarme. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor, y más que un honor, un orgullo hablar en este programa tuyo y de la embajada, porque mantiene vivas las relaciones que siempre hemos tenido Panamá y Cuba. Lucho, cuando hemos traído a los invitados y casi siempre están con nosotros y comparten con nosotros, hay una frase y una pregunta que es obligatoria. Cuando nosotros decimos que entre Cuba y Panamá hay una gran conexión, ¿qué te viene a la mente? Muchas cosas. Las relaciones siempre están fijadas en la solidaridad, en la hermandad y la amistad. Y Cuba y Panamá, hay muchos hechos en la historia que demuestran el porqué de esa relación, el porqué de esa amistad de nuestro pueblo, porque de verdad nuestro pueblo han sido solidarios. Y más, yo creo que en la historia de lucha, en la historia republicana de Panamá, siempre hemos tenido en Cuba nuestro aliado. Desde la construcción del canal, fue por un cubano que se descubrió la fiebre amarilla, el origen de la fiebre amarilla, que había acabado con casi 15, 20 mil trabajadores en la construcción del canal. Y desde allí, un cubano, uno más, porque en la lucha de liberación también Cuba participó en nuestra América. Y eso no se puede olvidar. Realmente ahí, arraigado en nuestra sangre, en nuestra mente, en nuestro pueblo, esa gran hermandad entre Cuba y Panamá. Lucho, tu estancia en Cuba, sé que sabemos que tienes muchas anécdotas y que tienes muchos momentos importantes vividos. Tuviste la oportunidad de conocer nuestro país, tuviste la oportunidad de estar en diferentes estatus, tuviste la oportunidad de representar los intereses de Panamá en Cuba. ¿Cuáles son o qué hechos podrías tú contarle a nuestros seguidores en el podcast y a los amigos panameños que más te vengan a la mente de cosas y momentos que han vivido en nuestro país? Bueno, yo tengo desde que tenía 17 años. Cuando yo tenía 17 años, era un dirigente juvenil, estudiantil, y tuve la oportunidad de ir a La Habana, a Cuba, y allí tuve la oportunidad de un evento que se hizo en el La Habana Libre. No pude hablar con él, pero sí tuve la oportunidad de conocer cercano, que habló ese día, al Che y a Fidel, en su momento diferente. Y después de eso tuve la oportunidad de ir a Cuba cuando el Festival Mundial de la Juventud, en donde salía un barco de La Habana hacia Berlín, que se fue el festival. Entonces yo llevaba una cantidad conmigo de compañeros de la universidad, del movimiento estudiantil panameño, de la Federación Estudiantil de Panamá, y otra cantidad se iban a quedar en La Habana, países en el barco que se fueron con la FEU de Cuba, la Juventud Comunista Cubana, y en ese tiempo la dirigía en la FEU de Cuba, creo que era Carlos Laje, el secretario general, y otro compañero que conocí en ese momento. Y allí se fue una parte de la delegación que eran
En ese barco se fueron 32 panameños. Y esa fue la segunda oportunidad. En fin, desde ahí no he parado. Yo he ido a Cuba en toda la forma, como dirigente juvenil, como dirigente estudiantil, como dirigente político del PRD, y como exiliado, primero como exiliado, después antes de ir como exiliado fui como vicepresidente del Parlamento panameño, de la Asamblea Nacional de Panamá, después como exiliado, y después como exiliado fui como embajador. O sea que yo tengo varias facetas, y en la última hice familia en Cuba. Mis dos hijos menores son hijos de una destacada médico cubano que lastimosamente ya no acompaña, pero tengo hasta eso en mi familia sangre cubana. Conocí a Cuba en el periodo, aprendí a conocer a Cuba, lo que es el pueblo cubano en el periodo especial, porque yo viví los 5 años de mi exilio, un año y 2 meses y medio, 3, en la residencia de la embajada. Y el resto de mi exilio, cuando fue el último que me dieron, los últimos que nos dieron permiso para salir del país, que llego a La Habana, llego en el momento más difícil, en ese momento de la revolución del pueblo y de la isla de Cuba, en el periodo especial. Y creo que fue un momento para mí muy grandioso, porque aprendí a conocer a esa población por la cual la gente se pregunta: ¿y por qué han aguantado tanto los cubanos? ¿A qué se debe que no hay un levantamiento como han pretendido hacerlo en Cuba? Es que ahí conocí el verdadero amor y la verdadera vocación y el verdadero, eso que Martí sembró en la juventud y en la población cubana, y que sembraron los mambises de rebeldía, lo aprendí en esos 4 o 5 años del periodo especial, cuando no había nada y que ya se había caído el muro de Berlín, la Unión Soviética se venía abajo, y todo el mundo daba por sentado de que se iba a ir o se iba a caer la revolución cubana. Pero lo que más aprendí también es que el cubano no da lo que le sobra, comparte lo que tiene, sea lo que sea quien sea. Yo aprendí en ese tiempo del periodo especial, me gustaba mucho, no recuerdo exactamente la fecha, porque es en noviembre, cuando se hacían la famosa caldosa, que era el día de los CDR, 28 de septiembre, ahora que viene. Yo recuerdo bien que yo acumulaba en mi casa para el 28 de septiembre, bajaba a mi cuadra y a cocinar con los vecinos. Ahí había ministros, militares, educadores, exiliados como yo, de América Latina había bastante, y muchos cubanos. Y ahí el nivel de cariño que daba, eso no era oficial, eso no era que se montaba un evento del Partido Comunista, o se montaba un evento del Ministerio de Relaciones Exteriores, no. La población era autóctona. Y ahí, ¿qué aprendí? Si tú tenías una malanga, tú le llevabas eso lo que tú tenías. Si tú tenías un pedazo de puerco, tú lo llevabas. Y te recibían como lo mejor. Y esa alegría, cuando terminábamos, que salía la caldosa, que se repartía la caldosa, las conversaciones de este cubano arraigado del pueblo eran de los más interesantes. Por más difícil que hubiese estado la situación, más positivo eran los cubanos. Y yo aprendí que el cubano no da lo que le sobra, comparte lo que tiene. En ese mismo ejercicio que es real, que es sincero, que es muy espontáneo, de nuestra población, de compartir lo que tenemos y no lo que nos sobra,
siempre ha estado latente la solidaridad cubana internacional. Y hemos mostrado esa solidaridad en diferentes momentos y forma parte de nuestros principios y de nuestra forma de ser, pero también de hacer política internacional. Cuba, en virtud de esa solidaridad y compartiendo eso poco que tenemos, ha contribuido a la formación de cientos de miles de estudiantes a nivel internacional, incluido casi, por decir una cifra exacta, más de 1.500 panameños. Cuando fuiste embajador en Cuba, ¿recibiste estudiantes panameños en Cuba? ¿Habían estudiantes panameños? Yo tuve el honor de estar presente en la primera inauguración de la graduación de los primeros médicos del ELAN, donde los padrinos de esa graduación era Martín Torrijos, el comandante Chávez y el comandante Fidel Castro. Y compartí en ese evento, pues en ese año se graduaron creo que 43 estudiantes panameños, del indígena, Nove Bublé, San Blasino. Hay una estudiante sanblasina de San Blas, que era súper brillante. Estudiantes campesinos de Herrera, de Los Santos, de Chiriquí, hijos de trabajadores de construcción, hijos de trabajadores normales de Panamá. Y lo que usted dice es una cosa que tampoco puedo olvidar. Yo cuando fui embajador, eso fue cuando fui embajador, cuando yo fui a esa primera grabación, que hay una anécdota interesante ahí, que cuando se va a hacer la primera grabación de los estudiantes panameños y de todos los latinoamericanos, Panamá no tenía relaciones con Cuba. Tuve un año que se habían roto las relaciones, que Cuba había roto las relaciones con Panamá, porque la presidenta de ese momento, la señora Mireya Moscoso, en componenda con el imperio norteamericano, aquí habían, creo que eran 4 terroristas, que había uno de los cuales Posada Carriles, Luis Posada Carriles, Pedro No, San Paul. San Paul. Los 4 tuvieron un proyecto para tratar de asesinar a Fidel. Aquí en Panamá, en la universidad, iban a poner una bomba donde hubieran muerto muchos panameños. Y qué difícil es que cuando se ganan las elecciones, que gana Martín Torrijos como presidente de la República de Panamá, nos encontramos que la señora, el mismo día antes de salir del gobierno, ella misma le da libertad a estos asesinos. Y la Revolución Cubana, encabezada por el comandante Fidel, decide romper relaciones diplomáticas con Panamá. ¿Pero por qué Fidel decide romper relaciones diplomáticas con Panamá? Porque habían 74 familiares cubanos, padres, madres, hermanos, tías, abuelos, de la juventud cubana, de los funcionarios cubanos del deporte cubano, que venían en un vuelo y que en Barbados, este terrorista asesino de Posada Carriles le pone una bomba y mata a esos compañeros cubanos. Es muy difícil, y yo recuerdo bien, algún día la historia hablará mucho de esto, inclusive un libro que estoy haciendo sobre el tema. Gana Martín las elecciones y dice Martín, esto es la primera vez que voy a decirlo público, Lucho, no habíamos tomado posición. El día siguiente que ganamos, dice, tienes que ir a Cuba. ¿Qué pasó? Tú sabes que me relacioné con Cuba. Precisamente por eso. No puede ser que Panamá, que recibió del comandante Fidel la solidaridad, el apoyo internacional en los momentos más difíciles de nuestro país, en la lucha por el canal, en la lucha por la soberanía del país, en la lucha por los patriotas panameños, la Revolución Cubana y Fidel siempre dijeron sí
y siempre estuvieron apoyando a las posiciones de mi padre, pero no porque sea mi padre, de mi país, de Panamá. Así que yo creo que el que más indicado está en país de Cuba es usted. Y lleva mi autorización, hablé con Fidel y planteé la necesidad de reapertura de las relaciones diplomáticas. Bueno, Martín, está difícil, pero yo voy a ir. Voy a Cuba, porque para Martín era muy difícil que estuviéramos tomando posesión y no tuviéramos relaciones con un país hermano, solidario, por culpa de alguien que había determinado apoyar a estos fascineros. Llego a Cuba en un momento difícil, llego a Cuba en un momento de huracán, que estaba movilizado todo el mundo en Cuba, todo el mundo. Cuando llego a la Cancillería, yo llevo tampoco he dicho eso, yo llevo como título embajador plenipotenciario de misión oficial, que la firma Samuel. Yo voy a La Habana, veo todo eso revuelto, digo, bueno, voy a la Cancillería. Y conmigo se va el compañero Rolando Barro, que estaba en Brasil. Y yo le digo a Martín, yo creo que es importante que Barro, que es diplomático de carrera, porque yo soy político, yo soy abogado, pero no soy diplomático de carrera. Y vamos a ver una sede que está cerrada. Está bien, Barro va conmigo. Cuando llegamos allí, el canciller de la República de Cuba está en botas, fatigas, suéter, movilizando, cargando de todos los muebles. Porque donde está la Cancillería se mete el agua, ahí entra el malecón. Y eso ahí, entonces, para evitar, bueno, eso siempre lo hacen la revolución, siempre cuando hay eventos así, en el campo recogen los animales, en el campo recogen la cosecha y le dan seguridad a la población. Bueno, en la ciudad también hacen lo mismo con los bienes materiales para que no se pierdan. Bueno, esa reunión no me pude reunir con Fidel, porque realmente había un movimiento nacional, porque no sabían por dónde se iba a meter el huracán en ese momento. Y esa experiencia me duró un año viajando a Cuba todos los meses. En Panamá nadie sabía por qué yo viajaba a Cuba, nada más que Martín Torrijos y el señor canciller. Pero los miembros, también el gobierno de Martín no era un gobierno de izquierda, también era un gobierno muy amplio, democrático, del PRD y de otra gente fuera del PRD. O sea que te imaginas que en el gabinete no había una conciencia de izquierda. Entonces habían sectores que se comenzaban a criticar cuando se enteraron, cuando comenzaba a viajar a La Habana a buscar las relaciones. Le decían al presidente, señor presidente, ¿por qué razón Lucho insiste en seguir yendo a La Habana a mendigar las relaciones diplomáticas con Cuba, cuando los países, la diplomacia internacional dice que el país que rompe es el que hace los movimientos para la reapertura de las relaciones diplomáticas? Y Martín y Samuel nunca le dijeron a nadie que ellos me mandaban. Yo iba a La Habana a hablar con una comisión que el comandante Fidel dispuso con Volga Almeida, con el vicepresidente Ricardo Cabriza, Cinta Fría, eran 5. Carmina, Ricardo Cabriza, Cinta Fría, eran 4. Que durante un año me atendían. Yo llegaba a La Habana y me recibían muy bien. Siempre sabían cuando yo iba, todos los meses. A veces iban 2 veces por mes. Y me decían, no, Lucho, entiende, digan a Martín que por favor entienda que no son ustedes, no es el país, somos nosotros y la situación que nos puso en este hecho de que la salida de estos señores, cómo nosotros vamos a enfrentar a los padres de familia, a los familiares
que lloran por su muerte. Que fue un indulto, perdón mucho, muy cuestionado, porque la figura del indulto solo se puede dar a delitos políticos y el terrorismo no es un delito político. Además, la forma como lo agarraron preso en Panamá. La forma en que fueron agarrados, infragante con todo. Detenidos infragante con todas las pruebas. Recuerda que el comandante jefe hace la denuncia en la cumbre iberoamericana cuando llega, exhibe a la prensa internacional todos los detalles de esa denuncia y las autoridades policiales panameñas se ven con todos los elementos obligados a detener. A partir de ahí es que comienzan a detener a la gente esa. Comienzan a detener. Bueno, ese indulto fue considerado inconstitucional. Eso no tiene razón de ser. Y bueno, esa fue mi experiencia. Entonces, cuando se va a hacer la grabación, yo estoy en un evento en La Habana. Algunos otros días me envío, que iba para eso. Fidel, no sé si había hablado alguna vez con Omar Torrijos sobre ese tema, pero estaba muy entusiasmado para que fuera el presidente de la República. Y así se hizo, y llega a La Habana, y lo primero que hace Martín cuando llega a La Habana, llega con 100 periodistas panameños. Porque imagínate cómo iba a ser la prensa de que Panamá va a Cuba con un presidente cuando no hay relaciones diplomáticas. Entonces lo primero que hace Panamá, lo que hace el presidente, cuando llega al aeropuerto, vamos al lago, al salón diplomático, el salón de protocolo que hay en esto. Está el comandante, está Raúl, está Chávez, y se firman las relaciones diplomáticas entre Panamá y Cuba. En la noche de ese mismo día se hace la celebración de la graduación de los primeros estudiantes de medicina. Imagínate tú esa gran alegría. Entonces los invitados para esa graduación también era Martín y era el comandante Chávez. Y bueno, que la presidía era el comandante Fidel Castro. Por eso que yo recuerdo muy bien los primeros estudiantes. Y nosotros cuando Martín hace eso, después cuando yo regreso a Cuba, ya como embajador ya en funciones, yo hago un recorrido nacional a todos los estudiantes para llevarle una computadora que Martín le mandaba a cada escuela donde estaban estudiantes panameños para que tuvieran computadora en La Habana. O sea que conocí muchos estudiantes muy humildes y hoy grandes profesionales. Conozco muchos de esos estudiantes que son especialistas, ya graduados. Algunos hicieron la especialidad en La Habana, otros la hicieron aquí y otros fueron a otros países, pero ese estudio de La Habana no solamente era la formación profesional y educativa, sino también la formación como ser humano, como hombre de bien, como progresista. Y aquí está. Yo en alguna gira que he estado políticamente me he encontrado con muchos muchachos médicos, pero también teníamos estudiantes, ingenieros industriales, ingenieros. Juan Mackenzie, que ya murió, era uno de los mejores ingenieros que tiene este país en comunicaciones. Y así varias ramas de la educación que la Revolución Cubana nos permitió ese gesto de solidaridad. Pero además de ese gesto de solidaridad, nosotros cuando tuvimos la oportunidad, Martín firma, va a La Habana, se conversa con el comandante Fidel, y aquí había un atraso de panameños humildes que tenían problemas de la vista. En ese tiempo en Cuba estaban viajando venezolanos, nicaragüenses, toda América Latina, para operarlo. Y en Panamá yo creo que había como una cola de casi 3.000 gente más humilde que no podían de operarse, de catarata, no me acuerdo el nombre. No, el proyecto se llama Operación Milagros. Es Operación Milagros, pero para operar la vista. De catarata. Las primeras operaciones se hicieron en La Habana, que entonces Panamá ponía en combinación con Cuba, que nos ayudó mucho. Cada 2 semanas poníamos un avión en La Habana, mandábamos un grupo, 150, 125, se operaban, dejaban ese grupo y venía otro grupo para Panamá. Un día Fidel nos dice: eso está saliendo muy caro, a ustedes
no, le está saliendo muy caro. Le dice a Martín una reunión que tuvimos. Hay una manera. Nosotros pagamos a nuestros médicos, pero ustedes hacemos la operación en Panamá. Y entonces ahí se firmó ¿cómo se llama? El convenio entre Panamá y Cuba de Operación Milagro. Y también se firmó otro convenio. Yo sí puedo, que es el problema de la educación. De la alfabetización. Pero en el caso ya hoy, cuando vino el gobierno de Martinelli, hay un familiar de Martinelli que no quería saber nada de eso. Es más, al principio aquí, los médicos se oponían a que los médicos cubanos entonces teníamos que buscar el lugar más céntrico del país. El lugar más céntrico del país era Veragua. Y en el Chicho Fábrega, ahí tuvimos una oportunidad y se instalan ahí los compañeros que vienen de allá. Esa gente trabajaban todo el día y de ciudadanos pacientes en la noche también los atendían. Y había una buena relación. Al principio los médicos panameños comenzaron a objetar eso, que por qué había esa influencia de los cubanos, la medicina, que en Panamá no se podía hacer. ¿Tú te imaginas en esa época la situación difícil que tuvimos? Pero después se conversó con ellos y se fue llegando a un acuerdo y los compañeros se quedaron aquí. Pero cuando llegaba el gobierno de Martinelli, hay un familiar de Martinelli que no gustaba de esa operación. Influyeron y apenas llegaron, lo primero que quitaron fue eso. Ahora hay un retraso de casi la misma cantidad que había cuando nosotros la pusimos al día. El estimado que nosotros tenemos como reporte, hablando también en cifras generales, es que la Operación Milagros operó alrededor de 5.000 y un poco más de panameños en Cuba, y se operaron alrededor de 44.000 en Panamá. Pero en realidad la cifra de atendidos, porque no solo... Entre los dos llegamos a casi 50.000. Más de eso, porque no solo se atendía las operaciones en sí mismas, sino también se atendía diagnóstico, había clínicas donde las personas se acercaban, se le hacían pruebas, y la cifra general asciende a más de 75.000 personas. Yo no tenía claro la cantidad, pero sí, y esa es la cifra que hay, en estos días escuchando los noticieros, esa es la cifra que hoy, yo creo que estamos hablando de más de 87.000 o 90.000 que estamos en atraso para estas operaciones. Imagínate tú, desde ese momento. Y ha habido muchas objeciones, miren, los gobiernos que han pasado no han tenido miedo, no han querido compartir esa experiencia, cuando los beneficiarios de esa experiencia eran nuestro pueblo, la gente humilde. Pero bueno, así es la vida. Nosotros tenemos la oportunidad de utilizar este mecanismo también y conversar un poco sobre proyectos que han sido hitos en las relaciones bilaterales. Sin duda la Operación Milagros, sin duda el proyecto de formación de recursos humanos y sin duda el método Yo Sí Puedo, la aplicación del método Yo Sí Puedo, han sido tres de las áreas donde Cuba ha contribuido o ha cooperado mutuamente ventajosos para ambos países. Pero también hay un proyecto que tuvo mucha importancia y que se mantuvo durante un tiempo, que fue el de la formación de deportistas. Sí, de deportistas y de instructores. Eso creo que todavía había, hasta hace como 2 años, había todavía ese acuerdo. En parte lo estaban cumpliendo. No sé cómo estará ahora. Pero sí, se logró. Bueno, nosotros hemos mejorado en la formación académica de muchos instructores gracias a ese acuerdo. Y se mejoró y se influyó mucho en el deporte. Fundamentalmente, y bueno, después se dio lo que siempre se da en nuestras sociedades. Los muchachos, los presidentes de las federaciones de béisbol de las provincias, su lucha por ver quién se congraciaba. Como no había tantos entrenadores en Panamá, Chiriquí se trajo a 2 entrenadores. Herrera no se quería quedar atrás, se fue y buscó 2 más, y así Los Santos buscó a 1, y Panamá también buscó a 2 o 1. Entonces, durante 4 años, el béisbol panameño
si somos realmente serios en el análisis, debemos reconocer que esos 5 o 6 años nos sirvieron para rescatar el béisbol panameño y ponerlo al nivel que en algunos partidos internacionales le hemos ganado a Cuba. No todo el tiempo, pero le hemos ganado. Claro, nos hemos enfrentado porque, ¿cómo se llama? Hay un señor en Herrera que es un peleón, que todavía está por aquí, y había uno en Boca de Toro que era un jefe. Urquiola, que era, él era el manager del equipo nacional de Cuba, vino a Panamá y formó el equipo y ganaron 2 años seguidos de campeonato. Eso también es la forma también de solidaridad. No hay duda de que hay muchas huellas reales, tangibles, de solidaridad directa de Cuba, de la Revolución Cubana en Panamá. Y en el ámbito cultural también, Lucho, hay algunos aportes significativos de ese vínculo importante. Por ejemplo, en Panamá es muy conocido Benny Moré. Correcto. Y mucha gente lo sigue todavía. Mucha gente lo sigue todavía. El bárbaro del ritmo se decía que venía mucho aquí a Panamá, carnavales y actividades. Hay gente que habla de él. Bueno, ya los viejitos, ¿no? Ajá. Los hijos de los viejitos hablan de cómo sus padres los ponían a escuchar la música de Benny Moré y hacían tertulias familiares. Porque Benny Moré no venía a Junior, venía a los tordos panameños. Y en esa época era el Benny. Y venía y compartía con otros pueblos. Todos conocían que el Benny le gustaba la farándula y después que terminaba el trabajo le gustaba continuar con la ronda. Bueno, Benny Moré conocía bien al panameño y muchos lugares de entretenimiento en Panamá. Lucho, hemos hablado de las relaciones bilaterales, de los aportes, de los intercambios. Tú mencionaste al inicio de la presentación a Carlos J. Finlay, quien es el médico cubano, el investigador cubano, que descubre que el vector de la fiebre amarilla es el mosquito. Es allí y es lo que permite la construcción del canal. Hoy tenemos la oportunidad de rendirle homenaje a Finlay con esta mención que tú has realizado, pero también recordando que hay 2 grandes monumentos a Carlos J. Finlay en la ciudad de Panamá, uno ubicado en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Ciencias Médicas, y otro en la Plaza París, en el casco antiguo en San Felipe, donde podemos apreciar y rendirle homenaje a los cubanos al aporte científico de Finlay que tanta importancia tiene para el pueblo panameño. Pero hay una figura que tiene una gran connotación latinoamericana. Una gran connotación latinoamericana por su trascendencia, por su pensamiento, porque es uno de los pensadores latinoamericanos que más aportó a la necesidad de la unidad latinoamericana para enfrentar los retos que significa el imperio norteamericano. Y esa figura, que es el autor intelectual del asalto en Cuartel Moncada, que es, digamos, la mecha que permite que la generación del centenario liderada por Fidel retomara la lucha por la independencia de Cuba y que lograra ese triunfo en 1959, en enero de 1959, y es José Martí. Sabes bien que nosotros tenemos una gran conexión también con José Martí. José Martí visitó Panamá, estuvo en Panamá. José Martí nos llamaba a la unidad latinoamericana. En momentos complejos que vive la humanidad, en el contexto actual de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe, en momentos donde la paz en América Latina y el Caribe se está viendo amenazada, en el momento donde es más necesario que nunca retomar el pensamiento martiano de la unidad de los pueblos para enfrentar la amenaza común. ¿Qué reflexión traerías? ¿Qué mensaje podrías trasladar? ¿Qué visión compartida podrías tener con nosotros o compartir con nosotros sobre el momento que vive la región y las amenazas que vive nuestro país?
una pregunta muy difícil, ¿no? Porque es difícil lo que está viendo América Latina, nuestro pueblo. Vamos por etapas. Yo sé que usted con mucha inteligencia diplomática, nomás que yo tocar el tema, pero me veo obligado a ver que usted me habla de José Martí. Los años que el imperio ha tratado y trata, que no deja de hacer, con el bloqueo a Cuba, de destruir el primer territorio libre en América, realmente libre en América, que es Cuba, desde el punto de vista de la influencia norteamericana. Hoy Cuba, con muchas dificultades, producto de ese bloqueo, sigue siendo, por ejemplo, en el momento de la fiebre, de la enfermedad, de la pandemia que acabamos de pasar, el imperio no permitió que nadie le mandara una sola inyección a la bala. Y los famosos, que aquí se nos da mucha discusión frente al tema de los aparatos respiratorios. ¿Qué hace Cuba? Cuba en medio de eso produce 5 diferentes fármacos o inyecciones, de las cuales 3 tienen un reconocimiento internacional y se consumen en muchos países del mundo. Y la gente se preguntaba, bueno, ¿cómo hizo Cuba para salir en medio de la pandemia del COVID? Entonces yo me preguntaba por José Martí. Ahí está la respuesta. José Martí formó a esa juventud, ya no solamente de revolucionarios, sino de técnicos, de médicos, que hizo que la revolución los educara pensando en una nueva patria. Esa es una formación de José Martí. No solamente una lucha armada, sino también una lucha generacional, intelectual y de gente capaz de salvar el país. Y ahí está la demostración. Por mucho bloqueo y por mucho impedimento que hizo fundamentalmente varios países, pero bajo la dirección de Estados Unidos, que no se permitía, en ese tipo, recuerden que no se permitía que se le mandara inclusive ninguna ayuda. Ellos pensaban que iba a desaparecer Cuba. Entonces, esa formación que hace José Martí, que deja a José Martí en la juventud y en el grupo, porque si bien es cierto, usted dice que eso lo que es mucho tiempo en el famoso audiencia de la historia de Castro Verá, su principal gestor de su posición fue José Martí. Y eso ha sido en la historia, antes, durante y hoy en Cuba. Entonces, hoy con esa experiencia, ¿qué está pasando en América Latina? Mucha gente puede estar negativa por las situaciones que hay en algunos países de América Latina. Mucha gente puede estar preguntándose, bueno, porque no podemos ocultarnos, tenemos algunas situaciones económicas producto del bloqueo en Cuba, que nos ha afectado la producción energética, las cosas normales. Pero, ¿qué pasa ahora con esa misma experiencia cubana? ¿Qué ha pasado con Venezuela? Le llevan, creo que ya van 15, 17 años con un bloqueo indirecto y que ya no le bastó, porque ellos han aprendido también, el enemigo aprende. 60 años de bloquearnos, de crearnos problemas, y aquí estamos, y aquí está la revolución cubana, con muchos problemas que tengamos. Después de 20, 25 años de que Chávez hace el movimiento en Venezuela, ahí está Venezuela. Entonces, ahora, ¿qué ha inventado el enemigo? La droga, pero los consumidores más grandes de drogas son los Estados Unidos. ¿Y por qué no acaban con los consumidores de Estados Unidos? O los grandes blanqueadores de la economía que consumen esa droga y que se genera riqueza en Estados Unidos. No. Hay que hacer un bloqueo marítimo para
para atacar la droga. ¿Qué hace el pensamiento martiano en esos momentos? Lleva a los pueblos a ver en el fondo cómo ese movimiento, esa experiencia venezolana, inspirada en Bolívar, en Martí, porque también la revolución venezolana tiene mucho de sus grandes intelectuales en el pensamiento martiano. Y eso es lo que la gente se equivoca. Ellos van a tener que invadir o cambiar o destruir, pero no va a ser fácil, como no ha sido fácil en Cuba. Y no va a ser fácil, y no ha sido fácil en Cuba, porque el pensamiento martiano de crear el nuevo hombre para el futuro. Esa es la diferencia. 6 puntos para ser libre, decía Martí, y sobre esa base y a partir de tu planteamiento de verdad, que hemos construido una sociedad que a pesar de las dificultades, que a pesar de ese cruel bloqueo genocida que se nos ha impuesto y que tiene como objetivo rendir por hambre a una sociedad, a un país, que el único pecado, digamos, que se le puede anunciar o que se le puede invocar es el querer ser libres. Querer ser libre, querer ser independiente, tener su propia identidad y capacidad de llevar su destino y no tener un país bajo la bota militar y los designios de las grandes empresas desde Estados Unidos. Lucho, sabemos que tú eres un gran torrijista. Sabemos que ha transcurrido tu vida en el pensamiento torrijista, defendiendo el torrijismo. Aquí hay un material que se lo recomiendo, yo sé que es un material que ya lleva años, pero es un material importante, interesante. Es la entrevista del periodista francés Ignacio Ramonet, 100 horas con Fidel, ediciones que sugerimos por la diversidad de temas que el comandante en jefe abordó con Ramonet, que nuestros seguidores tengan la oportunidad de dar lectura, de estudiar. En una de las preguntas que Ramonet le hace a Fidel, le pregunta: comandante, ¿qué opinión tiene usted sobre...? Él le dice: Chávez es un representante de los militares progresistas, pero en Europa y también en América Latina muchos progresistas reprochan precisamente a los militares. ¿Qué opinión tiene usted sobre esa aparente contradicción entre el progresismo y lo militar? Y llama la atención que en la respuesta de Fidel, antes de hacer referencia a Chávez, Fidel trae a su reflexión la siguiente frase: Omar Torrijos en Panamá fue ejemplo de militar con profunda conciencia de justicia social y de patria. Sí. ¿Qué podríamos aportar de este análisis, Lucho? América Latina, para llegar a la conclusión profunda del comandante Fidel, en un momento determinado en América Latina, cuando los partidos políticos de América Latina, que siempre fueron los partidos de la burguesía, de los empresarios, de los pudientes que dirigían todo en América Latina, dejaron de ser garantías para los intereses norteamericanos, porque se estaban levantando los movimientos, muchos movimientos de América Latina. Y muchos ejemplos hay de eso en esa época, en Argentina, en Uruguay, en Cuba, en Colombia. Entonces, el imperio ve en los militares como los únicos que garantizaban sus intereses. Entonces comienzan a gestarse, porque no solamente Panamá es una de los tantos, pero se comenzó en otros países a gestarse los golpes militares. Los golpes militares que tenían como fundamento, no era
el bienestar de las sociedades, de los pobres, de los campesinos, sino el garantizar el establecimiento quo y los intereses de los norteamericanos en América Latina. Y así surgen los golpes militares, y Panamá, que también venía de un proceso difícil. Nosotros tenemos lo que nos pasó, aquí nosotros tuvimos el incidente de la Taja de Sandía en 1925, donde aquí el incidente de la Taja de Sandía, perdón, y el incidente de la lucha inquilinaria, después el incidente de la lucha patriótica nacional por la bandera en el canal, que culmina todo ese proceso de los panameños en el 9 de enero del 74. Y todo eso fue creando, viendo, porque se fue demostrando que en Panamá, que no era diferente a lo que había pasado en otros países, tenía que darse un golpe de Estado. Hay gente que se plantea que el golpe de Estado se da porque el presidente en ese momento, Arnulfo Arias, se mete con los militares y comienza a mandar a los militares a sacarlos del país y que ellos dan un golpe de Estado. Pero en Panamá nadie se esperaba que iba a salir un Omar Torrijos. Y se da el golpe de Estado, y al principio fue una situación muy difícil porque los militares no tenían una formación única. O sea, no había 5 Torrijos entre los golpistas, había un Torrijos entre los golpistas y 4 diferentes coroneles con diferentes criterios. Por eso es que dentro del primer año habían contradicciones de meter gente presa, de meter en el exilio. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde cambió Torrijos para comenzar a hablar de la lucha nacional? ¿Qué hizo que ese hombre, que era militar, que se había formado en la Escuela de América en un momento determinado, que había tenido recorrido por varios cuarteles en la provincia, que no quiso cambiar? Porque cuando se da el golpe militar en el 68, no se da un golpe militar de izquierda, no nos engañemos. Y en el 68 Torrijos no era el Torrijos que nosotros conocimos. Pero sí Torrijos, hay una anécdota muy buena de Torrijos cuando era jefe de plaza de Colón, donde él lo dice y lo reproduce Chuchu Martínez, Jesús Martínez, compañero nuestro que después fue escolta de Torrijos. Lo dice también en uno de sus escritos. Torrijos va a Colón, está en Colón, jefe de la zona militar, y lo llaman de la comandancia en ese momento para decirle que había una revuelta en Colón que resolviera ese problema. Pero entonces él le da orden de poner orden en la provincia. La solicitud de los estudiantes de Abel Bravo, que era cuando comenzó, estaban pidiendo que se habían gastado los $15,000 en un gimnasio de la escuela y se lo habían robado. Entonces, esa es una reflexión que hace Torrijos después. Ellos salen a la calle, los estudiantes los enfrentan y hay un levantamiento popular con los estudiantes, y Torrijos hace la siguiente reflexión. El gimnasio costaba $15,000. ¿No sería mejor que cuando me llamaron darle esos $15,000 que los muchachos estaban pidiendo? Yo me gasté $32,000 en bomba lacrimógena y en los 3 días del levantamiento. Eso también fue creando en Torrijos ¿cómo te puedo decir? Como sentimiento de conciencia social. Torrijos tiene una experiencia personal más difícil en el 59, donde un grupo de jóvenes de Veraguas se levantan en el Cerro Tuté y Torrijos los manda como jefe a esa misión para aplacar a esos estudiantes. Blanco y los compañeros allí. Hay que ir los compañeros, y Torrijos es el único militar que hiere con un escopetazo. Y Torrijos dice también en una de sus reflexiones,
cuando él comienza a ver, porque ellos comienzan desde Santiago, Santa Fe, comienzan a subir para llegar a la montaña, las condiciones que vivía el campesinado. Pero Torrijos tampoco viene de un hogar de capa media alta, ni de la sociedad alta, porque no olvidemos que todos los militares en esa época eran de la gente, lo que iban a estudiar milicia y lo que se hacían militares era gente pobre, porque la burguesía no mandaba a sus hijos a estudiar milicia, porque ellos decían que los militares estaban para cuidar los bienes de la burguesía y de los empresarios. Así que por eso que ese grupo de miembros del Estado Mayor, con algunas excepciones, todos venían del Chorrillo, de Veragua, de San Felipe, de gente humilde, de Colón, que son los que llegan al Estado Mayor, que son los que llegan a la presidencia. Pero también ahí se mezclan algunos hijos que en esa época eran malos, cuando eran niños eran mal portados, tenían problemas la familia, la burguesía, la familia de esa burguesía los castigaba y los mandaba a una escuela militar para que se disciplinara. Y entonces ese es el grupo que también el enemigo trabaja y es el que primero va a tratar de hacer el golpe de Estado a Torrijos, estando en México el primer año, el 16 de diciembre de 1969. Cuando se da eso, que Torrijos regresa a Panamá, el que se crea, él se da cuenta de la diferencia de todo lo que venía viviendo, de que no era joven, de todo lo que él había aprendido, de su educación en casa, por sus padres eran educadores, también muy humildes, y él se va dando cuenta que había otro, porque yo soy torrijista a morir, pero yo tengo que reconocer que al principio ese Torrijos que yo estoy defendiendo no era el mismo Torrijos cuando comenzó en el golpe de Estado. Y esa experiencia que yo tengo, también el enemigo se aprendió. Porque Torrijos, cuando regresa de México y retoma el poder de una gran marcha de Chiriquí hasta Panamá, donde toda la población, todos los cuarteles, se me recuerda siempre la marcha que hizo Fidel cuando vino pues, de Santa Clara, que vino a la entrada a La Habana, el 8 de La Habana, que la gente salía. Bueno, Torrijos parecía lo mismo. Cuando llega a Panamá, ese Torrijos ya trae una conciencia, porque se da cuenta que quien lo recibe es el pueblo, quien lo apoya es el pueblo, y que ese pueblo está hablando de solidaridad, está hablando de patriotismo, está hablando de hambre, está hablando de necesidad y está hablando de organización. Entonces Torrijos comienza a llamar a las organizaciones populares y ahí se reorganiza la Federación de Estudiantes de Panamá, los sindicatos trabajadores, el Frente Femenino, el Frente Campesino, todas las organizaciones sociales de lucha se reestructuran. Algunas habían existido, pero estaban muy debilitadas con la presidencia de Torrijos. Y ahí surge entonces un movimiento ideológico, surge el problema de agrario, surge el problema de la tenencia de la tierra, que él comienza a permitir. Entonces ya ese enfoque lo va cambiando. Y él va adquiriendo también una experiencia que lo lleva a enfrentar un problema nacional, que es la soberanía por la lucha en la zona del canal. ¿Qué llevó a Torrijos a esa posición? Nadie tiene una explicación directa, pero Torrijos leía, Torrijos vio lo que nos pasó en 9 de enero del 74. Torrijos vio lo que nos pasó en el 47. Entonces, que eran estudiantes, que eran otro pueblo, que estaban en la calle luchando por los intereses patrióticos nacionales de Panamá. Entonces, ese militar también adquirió conciencia. Entonces, ese militar no era el militar que era Pinochet, o que el militar que era, ¿cómo se llama?, el de Uruguay, que no sé cuántos estudiantes cuando mataron un movimiento de la CIA en el sur, que mataron dirigentes en 3 países diferentes. Este militar era diferente. A pesar de que era militar, que hizo su carrera
creo que fue en Salvador, y que además de eso hizo su año en la escuela de comando de las Américas. la Escuela de las Américas. Entonces, esa respuesta que Fidel le da al amigo periodista, ¿cómo se llama? Ramonet. A Ramonet, es el verdadero Torrijos. Y Fidel lo entendía así. Porque, ¿qué pasa? Los revolucionarios o los comunistas, porque ahí tenemos que hacer en nuestro país se dieron muchos problemas entre los comunistas, los revolucionarios y los progresistas. Torrijos no era comunista. Quien quiera pensar que Torrijos era comunista está equivocado. Torrijos era un nacionalista, un patriota que quería su país y que defendía su país. La burguesía panameña que perdió el poder no quiere reconocerle a Torrijos ese papel, pero la historia lo ha puesto en el sitial que se merece. La historia, lastimosamente, muere muy joven. Y con la muerte de Torrijos se perdió casi todo en este país. Pero cuando él muere, había avanzado mucho en sus criterios. Mira, yo recuerdo el momento cuando Torrijos va a Cuba. Y va a Cuba cuando no están aprobados los tratados de Torrijos-Carter. Eso fue en el 77, creo. Va a Cuba cuando estamos en los momentos más difíciles de la discusión con el Senado y con la aprobación de los tratados. ¿Pero qué lo lleva? Cuando él le plantea porque eso lo discutimos después con algunos amigos del gobierno de la época, que él le anuncia ir para Cuba, la gente se quedó fría. La gente que quería ir a Cuba también se quedaron fríos. Estamos discutiendo este tratado nuevo con los Estados Unidos. Y Torrijos sabe que los gringos no quieren saber de Cuba qué será el mensaje. Yo respondo a mi país. Y Cuba está apoyando a Panamá. Y hace en Santiago de Cuba, hace el acto de masa, Torrijos hace una infidencia que en su discurso dice: yo tengo que reconocer aquí públicamente que los consejos de Fidel me llevaron a no cometer errores en la lucha por conquistar los tratados de Torrijos-Carter. Eso es lo que yo creo que llevó a Martín también a pensar en la enseñanza que Torrijos aprendió de Fidel y que nos ayudó en los no alineados, porque a Panamá lo apoya todo el mundo, desde de derecha, de izquierda, de centro, y los no alineados. Eso nos llevó un año después a traer a los Estados Unidos a Panamá. Es increíble, la gente no quiere hablar de eso. Se trae a Panamá el Consejo de Seguridad en el 73. Vienen aquí. Es la primera vez que se hace el Consejo de Seguridad en América. Fue la primera vez que se hizo fuera de Estados Unidos, y en América Latina. Y en América la primera vez. Bueno, no se había hecho nunca fuera de Estados Unidos. Se había hecho uno previo en Europa, en África. En África. Pero era la primera vez en América. Y hay Roa, el canciller de la dignidad cubano, se dio un discurso. Y esta de respuesta a ese discurso, cuando que Omar Torrijos le dice: cada minuto de bloqueo a Cuba es cada minuto de bloqueo a Cuba son 60 segundos de vergüenza en Y allí todo el Consejo de Seguridad votó a favor de Panamá y Estados Unidos tuvo que hacer uso del derecho al veto. Entonces, ese militar que no era comunista, que era patriota, que quizás yo no quiera, porque yo lo quiero así, quizás sea en mi corazón, era progresista, no, era patriota también, era progresista, era nacionalista, no era burgués y no era ladrón,
corrupto. No lo era. Porque ese hombre cuando muere sus hijos, su herencia, que la busquen. ¿Qué debo? Que la busquen. Yo conozco ministros que en un año han sido más ricos que todos los miembros de Estados Unidos. Ministro, presidente en este país, que un año se robó el presupuesto de educación o se ha robado el presupuesto de salud. Entonces, ese Torrijos, que repito, no era comunista, era progresista, que supo hacer un periplo internacional, dentro del cual estaba Cuba, que supo entender la lucha de la juventud y de los pueblos como el de Nicaragua, el de El Salvador, que entendió el papel de Joseph Broz Tito en los no alineados. Entonces ese Torrijos, la burguesía jamás lo va a poder entender. Por eso es que es uno de los pocos militares en América Latina, para no existe en muchos países del mundo, que ha sido diferente. Pero por mucho que han querido negarle su papel en la historia, es muy tarde para ellos. Ahí está ahí. Y el papel más grande de reconocimiento de esa solidaridad, Cuba-Panamá, encabezada por Fidel y Puerto Rico. Yo lo vi en ese evento en Santiago de Cuba. Usted me ha aconsejado. Fidel se quedó así. Digo cosas ahí que nada más que la salida Fidel y él en ese evento en Santiago de Cuba. Hay un elemento que no se nos puede olvidar: la invasión. Por criterio político, partidista, yo no tengo el por qué no decirlo, de Fidel, de la Revolución Cubana. Pero lo que yo viví, no solamente por mi exilio, en la época, en los momentos difíciles de la invasión, sino por el gesto de Fidel y la revolución de apoyo a Panamá, antes, durante y después de la invasión. No por mi caso personal, que fui, me exilié, me acogieron, me abrieron las puertas en la residencia de la Embajada de Cuba. Y después viví los 4 años que me quedaban en el exilio en La Habana. Pero durante todo ese proceso no hubo un momento que la Revolución Cubana y Fidel no estuviera solidario en todos los eventos internacionales y en los mismos precisos momentos de la guerra, aunque no estaba Torrijos, ya no estaba Torrijos, eran otras causas por las cuales se dio la invasión, pero eso no impidía y nunca impidió la solidaridad real del pueblo cubano y de la Revolución Cubana. Eso no se puede olvidar. Muchas gracias, Lucho. Nosotros en 1989, en diciembre de 1989, el comandante jefe inauguró una escuela en Cuba que se llama Solidaridad con Panamá. Una escuela que tiene un gran reconocimiento internacional, es una escuela con un alto y que refleja y que resume un alto valor humanístico, humano, de la Revolución Cubana, porque es una escuela para niños con discapacidades, niños con necesidades especiales. Y esa escuela se llama así en honor, en solidaridad, en respeto al momento en que estaba sufriendo el pueblo panameño, siendo invadido por Estados Unidos, y Fidel decidió inaugurar esa escuela y titularla con ese nombre. Esa escuela ha sido también testigo de la hermandad que une a nuestros pueblos. Ustedes, casi todos los embajadores panameños que han estado en Cuba, han estado visitando la escuela. Recientemente, el presidente también fue varias veces. Los presidentes panameños, cuando han visitado Cuba, han visitado la escuela. Las cancilleres y los cancilleres panameños han visitado la escuela. Hace apenas unos días, el embajador de Panamá en Cuba ha seguido la tradición de todos los embajadores y ha visitado la escuela y ha hecho un donativo importante también para los niños de este centro escolar. El bloqueo no mella la solidaridad, la hermandad, no se puede bloquear. Nuestros pueblos han sido capaces de resistir y de enfrentar
la agresión imperialista, cada uno bajo coyunturas y circunstancias distintas. Claro. Pero nuestros pueblos han sido y han compartido esa historia común de enfrentamiento a la hegemonía y a las pretensiones de la doctrina Monroe y de Estados Unidos de apoderarse de nuestra riqueza y de nuestros territorios. Estaba con nosotros en el día de hoy, en esta tarde especial, Lucho Gómez, ex embajador de Panamá en Cuba, un cubano panameño, un panameño cubano, un amigo de la Revolución Cubana, un amigo de Cuba, un amigo del pueblo cubano, que ha estado hoy condenando el bloqueo contra Cuba, que ha estado hoy mostrando sus sentimientos y su amistad hacia lo que significa la hermandad entre nuestros pueblos. Cuba y Panamá, una gran conexión. Continúe con nosotros, acompáñenos, vendrán más entrevistas, vendrán más invitados. Estamos celebrando en los próximos días centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, con un sinnúmero de actividades que estarán teniendo lugar desde el mes de agosto de este año hasta el mes de noviembre del próximo año. Estén atentos a nuestras redes sociales, síganos en Facebook, en plataformas como X, en plataformas como Instagram y también en YouTube, donde podrán acceder a esta entrevista y otras que hemos realizado y a todos los eventos que nuestra embajada estará realizando. Muchas gracias, Lucho, por acompañarnos por invitarme. y un placer. Gracias. Un placer tenerte con nosotros.